Ok, seguimos con nuestro segundo video, que es un video que nos va a complementar el análisis que hemos hecho sobre las formas, las estrategias, los caminos que nuestro reglamento de graduación nos brinda, ¿no? La tesis, el trabajo dirigido, el proyecto de grado. Ahora vamos a hacer un análisis comparado de los documentos que hacen a estas tres formas, tres estrategias de titulación. Vamos a hablar específicamente de lo que es la tesis, de lo que es el proyecto de grado y de lo que es el trabajo dirigido en el marco, si te das cuenta, de la estructura de cada uno de sus documentos que vienen a ser los documentos que tendrías que defender al finalizar cada uno de estos procesos, es decir, al finalizar la tesis, esta es la estructura de tu tesis. Al finalizar tu proyecto de grado, esta sería la estructura de tu proyecto de grado, o al finalizar tu trabajo dirigido, este es el documento o informe final de trabajo dirigido, esta es la estructura que tendrías que presentar en ese informe. Vamos a hacer un estudio, bueno, un análisis comparado en el marco de la estructura de cada uno de los documentos para ver las diferencias como también las similitudes y para ver, digamos, cómo se van ajustando estas diferencias y estas similitudes. Si te das cuenta, los tres documentos comienzan con una dedicatoria, los agradecimientos y el índice, ¿no? Que está perfectamente establecido en los tres documentos, la tesis, el proyecto de grado y el trabajo dirigido, ¿no? El capítulo 1, que es el capítulo, digamos, de soporte y es el capítulo que refleja sobre todo ese orden del armado metodológico entre lo que es el tema, el problema, el planteamiento del problema con la pregunta de investigación, los objetivos, vas a ver, conlleva en este caso una de las diferencias más importantes. Pero veamos punto por punto. El capítulo 1 de generalidades en los tres documentos comienza con un resumen o ejecutivo. No sé si este resumen se lo podría denominar abstract, ¿no? Que los abstracts son como los resúmenes específicos que se dan sobre el documento que se quiere leer. Es un resumen que sobre todo viene en inglés, ¿no? Este resumen puede ser llamado también un abstract. Yo creo que, bueno, el reglamento no dice que esté en otro idioma, pero es un resumen de todo el documento, ¿no? De todo el documento. Vienen los antecedentes, ¿no? Del tema, ¿no? O sea, claro, un tema de investigación o un tema de trabajo dirigido o un tema de proyecto de grado no viene así nomás, o sea, tiene una serie de elementos, de hechos que lo gestan, lo desarrollan, ¿no? La descripción del objeto de estudio, hay una descripción del objeto de estudio. Y por último, esta parte que es también central, que es el planteamiento del problema, ¿no? El planteamiento del problema. El problema tampoco no viene así por así, es producto de todo un contexto de hechos, ¿no? Aquí tendría que estar perfectamente reflejada la pregunta de investigación, ¿no? Aquí viene la primera gran diferencia, que es la hipótesis. En la tesis se lleva una hipótesis, unas variables. En el proyecto no, ni tampoco en el trabajo dirigido, ¿no? Esta es, digamos, la más grande diferencia. Por eso la hipótesis y el manejo de variables no es algo que se lo desarrolle en los proyectos o en los trabajos dirigidos, ¿no? Esa es la primera gran diferencia. Después, los objetivos están en los tres documentos, la justificación está en los tres documentos, la metodología y técnicas de investigación en los tres documentos. Aquí se debe definir si es descriptiva, si es un estudio comparado, etcétera, ¿no? Si es prospectivo, retrospectivo, qué sé yo.
¿no? Los alcances y aportes también. Y hasta ahí terminaría este primer capítulo, que digamos yo lo veo como un capítulo esencial en el marco de mostrarnos el esqueleto central de la investigación, ¿no? Esto tendría que estar sumamente ordenado, ¿no? Esto que habíamos visto en clase tiene que, si se investiga sobre papas, tendría que obviamente desarrollarse todo esto en el marco de papas, ¿no? Claro, o sea, estamos hablando de un tema que se tiene que reflejar en toda su potencialidad, en toda esta estructura, ¿no? Claro, hablamos de papas y los alcances es sobre papas, la metodología es sobre papas y etcétera, 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 ¿no? De esa manera entraríamos al capítulo 2, que es el marco teórico, donde se sostendría las teorías más importantes, relevantes, que estudian este tipo de fenómenos, ¿no? Este tipo de fenómenos. Y hacer sobre todo un estudio, o sea, no un estudio, sino una comparación de estas teorías para ver la teoría que se adecua a nuestros intereses investigativos, ¿no? En el capítulo tercero, un marco ya práctico que también se ve reflejado en el documento tesis, en el documento proyecto y en el documento trabajo dirigido, donde es, digamos, el desarrollo de todo el trabajo que se ha hecho, las entrevistas, cómo se ha ido, si se ha hecho grupo focal, cómo se han ido como discutiendo las temáticas centrales, ¿no? Y aquí viene el otro elemento que rompe entre las tres estructuras. En la tesis, obviamente, la verificación de la hipótesis, que es el capítulo cuarto, que va de la mano con la hipótesis y sus variables, si te das cuenta, va de la mano. Pero este capítulo, como no se tiene hipótesis tanto en el proyecto como el trabajo dirigido, entonces el capítulo cuarto tiene otro nombre, que es la factibilidad técnica, económica y social, ¿no? En ambos, en el proyecto y en el trabajo dirigido. Es el segundo elemento importante acá. Para cerrar los tres documentos está el capítulo quinto, que es el capítulo de las conclusiones de las recomendaciones, ¿no? Ahora bien, fuera de esto, ya para concluir cada documento se termina con los anexos y con la bibliografía en APA, versión 7, porque es la última versión que se tiene conocimiento, ¿no? Entonces, esta sería la estructura de estos tres documentos fundamentales que hacen a estas tres estrategias de titulación, a la tesis, al proyecto de grado y al trabajo dirigido. Eh, Como te has dado cuenta, es la hipótesis, digamos, es la hipótesis la que no se va reflejando en el proyecto ni tampoco en el trabajo dirigido. Y esto significa que también no se va a tener esta verificación de hipótesis ni en el trabajo ni en el proyecto, pero sí otro elemento que es esta factibilidad técnica, económica y social en el proyecto y en el trabajo dirigido, ¿no? Eh, Otro de los elementos fundamentales que tenemos que resaltar es de que la metodología es transversal, pues, o sea, el armado del problema, la descripción del objeto, los antecedentes, el problema, la pregunta de investigación, los objetivos, la metodología y sus técnicas son obviamente elementos que se encuentran perfectamente reflejados en las tres estructuras de estas tres estrategias, ¿no? Entonces eso va a significar que, claro, la metodología es transversal, la importancia de la metodología en el marco de darle un orden a la estrategia investigativa. Si aquí hubiéramos colocado, por ejemplo, la monografía, que bueno, no es una estrategia de titulación, una salida de titulación en el pregrado, pero sí en el técnico superior, veríamos también que casi es la misma estructura con muy pocas diferencias, por ejemplo, con la tesis, ¿no? De la misma manera con el grado o con el trabajo dirigido, ¿no?
nuevamente recalcar la importancia de la metodología, de manejar la metodología, de estructurar, ¿no? en un orden metodológico del tema, el problema, la pregunta de investigación, los objetivos, ¿no? Si es necesaria la hipótesis y obviamente esto que es la metodología y las técnicas en el marco de ver si es un estudio descriptivo, comparado, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, espero que con ese segundo video te haya quedado mucho más claro. Esto es muy importante para que tú tengas un conocimiento claro de la estructura del trabajo que vamos a realizar, ¿no? Y estos acápites que hay que ir llenando contigo, ¿no? Bueno, si estamos bueno, si esto es, bueno, esto es, digamos, el tema general, como hemos analizado. Espero que tengas preguntas. Cualquier pregunta me la haces aquí en las aulas de Classroom. Estamos para dar respuesta. Y bueno, gracias y cuídate mucho. Ok, un gran abrazo. Chao.